¿Se acuerdan cuando yo traje acá el videíto de Avengers? Sí, nunca lo olvidaré. 14.733.000 futuros. Sí. ¿En cuánto ganamos en uno? Sí. Este es el único futuro posible en el cual el gobierno podía tener una oportunidad de triunfo, y es por obra y gracia de la habilidad de su candidato, de Sergio Massa. Newsletter de Cenital. Qué grande. ¿Cómo se llamaba el oyente que había hecho la artística para Iván? Joaquín. Justo Joaquín. llegaste para fin de año, Joaquín, igual. Podrías haber hecho, la verdad. Sí, Joaquín. ¿Quién sabe cuántas columnas quedan? Igual gracias, Sí, estuvo hermoso. Sí, Estuvo hermoso. Qué lindo año que estamos teniendo, más allá de los nudos en la panza, ¿no? Porque Argentina... Yo hoy a la mañana pensaba esto, Iván. Qué aburrido no ser argentino, ¿no? Te tengo que decir algo, Sí. que es algo que digo mucho, Sí. que es... a mí me gustaría un tiempito No aburrirme. serlo, sí. Tipo un Sí. trimestre. Sí, un trimestre, estaría Un bien. trimestre que decís, Sí. "Che, no pasa, ¿de qué Ser puedo escribir? sueco un trimestre. ¿De qué puedo escribir? Yo siempre le pregunto a Alfredo Zayat, le digo, un periodista de economía sueco, Chiquea, ¿de qué escribe? ¿qué escribe los jueves que le toca a él? Claro. No. O sea, escribe cosas. Bueno, justo en Suecia ahora se Cosas hizo... de unas comas, ¿viste? En Suecia se hizo ahora justamente un estudio sobre los vouchers. Totalmente. Ja. Sí. Lindo, uno de los temas del newsletter de Cenital de hoy. Exactamente. Pero bueno, lo podemos abordar, si es que sé que no tenemos mucho tiempo. Me gustaría que arrancáramos por lo importante. Sí, entonces no hablemos del newsletter porque, como te decía fuera de aire, escribí algo completamente olvidable. Bueno, no es el newsletter más brillante de todos, Sí. pero creo que igual tenemos muchas cosas para hablar nosotros. Ajá. No hay mucho más para agregar del debate porque ya se escribió, ya se dijo todo. Fue un anime que le fue bien a Massa. Ujú. Pero lo posterior, las esquirlas, llamémosle. Ayer hubo una reunión entre Macri y Milei que a mí me deja bastante intrigada. Que fue al hotel, viste, que no quería ser visto. No sé Sí. si él o Milei. Sí. No quería sí. que lo vieran. ¿De qué se trató esa reunión? Hay dos versiones. Ajá. Como siempre. Ninguna de las dos Sí. habla de una situación armónica Ajá. entre ambos. Sí. ¿Por qué? ¿Está tenso? Sí, convengamos que es una persona completamente inestable, como es el caso de Milei, y otra persona que está muy acostumbrada a mandar, como es el caso del ingeniero Mauricio Macri. Es una combinación que era previsible que no fuera armónica, mucho más después del resultado del debate. Es decir, cuando me refiero a resultado, no digo quién ganó y quién perdió, aunque también, sino cómo se dio el debate. Sí. ¿Por qué digo esto? Porque ya ayer a la noche había algunas versiones a las que yo, repito, no les voy a creer porque son cuestiones que a una semana de las elecciones siempre me suenan más a operación que a dato, pero Sí. igual la tengo que traer sobre la mesa. Sí. Que tiene que ver con una fantasía que aparentemente tenía Macri en gestión, sí, con Milei presidente, que producto del debate estaría intentando adelantar los tiempos. ¿Cuál es la fantasía aparentemente que, como yo no me atreví a publicarla y Jorge Fontevecchia se atrevió a publicarla, La vas a decir ahora. voy a citar, no, cito a Jorge Fontevecchia, Ok, porque ok. si no, soy un vivo bárbaro. Sí, la de que el plan es que gobierne ella. Exactamente, que es que una vez Milei ganador, quien termine siendo presidenta sea Victoria Villarruel. ¿Apostando a la inestabilidad emocional de Milei? Yo creo ¿Apostando que- a un juicio político? ¿Apostando a qué? Yo creo que la operativa es lo de menos, me parece. Lo que... Bueno, pero tenés que ser muy genio para que te salga todo así. Mira, cuando vos entornás... Hoy pensá que el entorno de Milei Sí. es un entorno muy chico, sigue siendo una mesa de dos, él y Karina. Desplazado Kikuchi, entró Guillermo Franco ya hace más de un mes de esto. Y Nicolás Pose, que sería, si Milei gana, seguramente el jefe de gabinete. En ese esquema, un Milei al que pueden no responderle sus legisladores, pueden no responderle parte de sus ministros, pueden no responderle
parte de la justicia, porque vamos, Milei no tiene ni para empezar a competir con Macri en una discusión, ¿no?, de golpe contra golpe, de 1 a 1. Sí. Yo no me imagino que sea... En cuanto a recursos, ¿no? Claro. Recursos que son amistades, poder. Exactamente. Todo eso. Medios. Sí, guita. No me imagino que sea una situación... No estoy diciendo que sea sencilla, no me imagino una situación imposible, pero quiero avanzar con esto porque el planteo es que después del resultado del debate hay una versión que surgió ayer a la noche, repito, y que implicaría que esa intención de gestión se anticipara. ¿Por qué? Porque ven una situación complicada, gracias Nico, después de lo que ocurrió el domingo. ¿Por qué a mí me suena inverosímil eso? Que igualmente veremos. ¿Qué es que Milei se baje? Porque como Exacto. digo, hay gente a la que... ¿Por qué me suena inverosímil? Sí, porque aparte lo digo exactamente dijiste para muy que no se crítico, entienda. ¿entendés? Entonces, Después te voy a pedir una cucharita. Si puede ser. disculpame si yo tengo que hacer una traducción o un subtitulado. Gracias, profe. ¿Por qué digo que me parece inverosímil? Porque hay una fantasía Después que es que... compartimos la Sí, sí, sí. El colectivismo El esto. colectivismo. Que es que como Milei, como Villarruel aparentemente es más estable o tiene mejor imagen que él, sería mejor candidata. Yo en esas cosas, te soy completamente sincero, no creo. Creo que el fenómeno es él, Sí. que él trajo a La Libertad Avanza hasta acá y que cualquier disrupción de esa naturaleza sería claramente negativo para La Libertad Avanza y no positivo. Después uno podría pensar... Ajá. Que es lo que me dicen a mí varios empresarios que han estado reunidos con Victoria Villarroel, que ella sí es mucho más centrada y más capaz que Milei, que por otro lado es algo se nota. Exacto, no te lo tiene que estar tenés que diciendo tener nadie. inside information para eso. Pero está probado que los votos de Milei son intransferibles porque si vos analizás todas las elecciones de La Libertad Avanza en cada provincia, son Exacto. intransferibles. No, y además, Es verdad que ella ganó centralidad también en el último tiempo. Sí, pero imagínate una situación en la que a 96 horas de la elección, o poquito más, la gente no se va a enterar de esto, la mayoría de gente entra al cuarto oscuro y no está... Sí. Ya las boletas se imprimieron. No, es un cachivache. Esta es una situación, por eso digo que me parece inverosímil. La otra versión que me parece más verosímil y es la que me dijo gente, la que confío más que en la primera, es que hubo una tensión producto de promesas incumplidas, esto dice la gente de Milei, por parte de Macri. En criollo, la guita para la fiscalización y la estructura territorial brindada a lo largo y ancho de la Argentina para eso. ¿Por qué? Porque quien se ocupaba de eso en La Libertad Avanza era Carlos Kikuchi. Caído en desgracia Carlos Kikuchi porque internamente lo señalaban como alguien que había generado acuerdos con Sergio Massa. Acuerdos previos, digamos, al balotaje. Sí. Entonces, en esa situación es donde habían aparecido, antes del casi en simultáneo el desplazamiento de Kikuchi, porque el que estaba yendo a las reuniones era de fiscalización a Guillermo Ferrario, que es quien sería el ministro de Infraestructura de Milei, que no es Guillermo Franco, es otra persona. Sí. Y su contraparte eran Guillermo Dietrich, menos presente de lo que se decía, y Paula Bertol por parte de Patricia Bullrich. Acá si me pusieran a mí a hacer eso, yo tampoco lo haría bien. No es gente que pueda sumarse a un espacio y garantizar una impresión de boletas y una estructura de fiscalización de un mes para otro. ¿No? No es gente que tenga esa gimnasia. Sí, Paula Bertol. Ni Bertol, ni Dietrich, ni la gente de La Libertad Avanza que no lo venía haciendo. Entonces, o sea, es gente que quiere gobernar el país, pero no pueden siquiera organizar una fiscalización bien hecha. Bueno, ojo que eso me está diciendo. Sí, la fiscalización y la impresión de boletas, que es algo que nosotros lo tenemos así de sabido, porque históricamente vemos al peronismo y al radicalismo, que lo tienen así de sabido, no es una logística sencilla. No, seguro que no, pero mucho más difícil es gobernar. Bueno, uno podría decir que tenés a alguien que no sabe lo que es el GEDE y quiere gobernar la Argentina, ¿no? Estamos hablando de lo que fue una de las preguntas que le hizo Massa a Milei en el debate. Pero para mí una de las perlitas más lindas de sí, que no se referían al Pepo, ¿no? Hay que aclarar. No se referían a alguien que es pesado, que es no, se referían al gestor de expediente electrónico. Bueno, volviendo al tema fiscalización, aparentemente tuvo que ver en parte con eso y en parte porque Macri
en lugar de, repito, las versiones son de La Libertad Avanza, en lugar de ocuparse de preguntarle a Milei qué necesitaba, Sí. empezó a preocuparse por lo que él mismo quería, ¿no? El mismo Mauricio. Lo que él necesitaba. Exactamente. Con lo cual, ahí hay una situación compleja Tengo porque... una versión. Sí, Fala Garota. Me lo comentó un periodista, no lo voy a citar porque me lo comentó así, que Paula Bertol no apareció más en las reuniones porque del otro lado, del lado de La Libertad Avanza, estaban queriendo agitar la del fraude, ¿no? Como parte de la narrativa, no sé hasta dónde, pero como que era algo normal. Y Paula dijo, no, pará, este problema no existe en Argentina. Entonces no inventemos un problema donde no existe. Yo no me quiero sumar a este ardid. Y después apareció Patricia Bullrich en no sé qué foro, vos me lo vas a contar mucho mejor, Sí. diciendo que no había fraude en Argentina. Hay un video, ¿no? Sí, en Tele2, en el canal Bueno. Tele2 en Uruguay lo dijo. Entonces ahí ya tenés otra. Y es verosímil la versión que te dan a vos Sí. porque Bertol reporta a Patricia Bullrich. No apareció más, entonces ahí también hay una discusión sobre qué hacer con la narrativa del fraude, me parece. Además de que no se están garantizando los fiscales y la estructura que el PRO había dicho garantizar, resulta que del otro lado están tipo con cierta liviandad diciendo, che, vamos a hablarle del fraude también. Y no compran y no imprimen las boletas. Como para que todo Y sea hay que ver si del condimento de otro algo. lado están en la misma. Mira, al punto tal está el problema en La Libertad Avanza y en el PRO, que a quien tuvo de alguna manera que intervenir para armonizar ese vínculo es un empresario muy joven, sub 40, particularmente inteligente, sin experiencia política, pero con una visión fina Sí. para los negocios de hablar, pero también de la realidad. Es alguien que conozco, se llama Eduardo Bastita, y que, como es amigo personal de Macri y tiene una relación incipiente con Milei, intervino de alguna manera en la armonización del vínculo de esos dos espacios. Ahora, repito algo, Toda gente que- si Dietrich, que fue ministro de Transporte, Sí. digo, de todos los que estamos hablando, junto con Paula Bertol, son los que más experiencia política tienen. No es lo mismo tener experiencia política que encargarte de un operativo de fiscalización a lo largo y ancho de la Argentina. La Argentina es un país sumamente extenso, con muchas localidades, algunas muy recónditas, que necesitas una serie de, digamos, un paisano en cada pueblo, para decirlo rápido. En fin. Con lo cual, ahí hay ya una situación que se abre un enorme signo de interrogación de qué va a pasar el domingo. Sí, a mí me parece muy loable y me parece destacable lo de Patricia Bullrich. Así como tantas veces, hablo por mí, la he criticado por manifestaciones suyas vinculadas tanto a la convivencia democrática como a cuestiones de economía, etcétera, que ella diga a 5 días de la elección que no hubo fraude y que el sistema electoral en la Argentina es un sistema que es confiable y que es respetado, siendo la presidenta del PRO y siendo además la candidata que salió tercera y que se asoció con Javier Milei, con Victoria Villarroel, a mí me parece extremadamente relevante porque desactiva, no por completo, porque después alguien si quiere hacer barullo puede hacer barullo, la idea del fraude, que es una idea desactivada ya por los especialistas, pero bueno, hay un montón de gente, la enorme mayoría... A mí me da miedo esto. Que baja está la vara igual, ¿no? Porque agradecerle muchísimo a Patricia Bullrich que diga que el sistema electoral funciona o que no vaya a batir el parche del fraude. Perdón, Me da el miedo fraude, el batir el parche del fraude ocurrió en la primera potencia global Sí. y en la primera potencia de Sí, Sudamérica, sí, lo sé. no pasó en países Sí. marginales. No. Y forma parte un poco del plan de las derechas. Me da miedo esto, me da miedo que sobre todo por desorganizados que son, que haya de repente lugares donde no haya boletas y que con eso empiecen a armar la narrativa ese día. Lo que pasa Porque que- llegó un video de uno que dijo, che, yo no encontré la boleta, en no sé dónde. Igual hoy la situación es un empate técnico, no es una situación de que Milei no tiene boletas y puede perder la elección 60-40. Hoy la situación en el último tracking, pre-debate, es la de empate técnico. A mí
ese elemento, por más que esté intentando instalarse, Sí. cuando Servini, Ramos Padilla y la Cámara Nacional Electoral, Servini, juez electoral en lo federal, Ramos Padilla, juez electoral de la provincia de Buenos Aires, y la CNE, que es la máxima autoridad en materia electoral, plantean públicamente, che, ojo que está existiendo este problema, ya le están anticipando Sí. a Milei que no va Claro. a correr la idea del fraude si ellos no pudieron garantizar lo que garantizan los partidos políticos, que es La boleta. la impresión de boleta y que las boletas estén en cada cuarto oscuro. Esto es importante. El Estado le da la plata a los partidos políticos, pero los que se tienen que encargar de imprimir y de hacer llegar las boletas a cada cuarto oscuro son los partidos políticos, no es el Estado. Esta es una diferencia importante. imprenta la que imprimen siempre. Sí, hay dos imprentas. Hay dos que imprimen. Sí. Yo he ido a buscar de No es tan militancia difícil. muchas Vas hasta ahí, le pagás, decís, a ¿necesitas? veces ni hace la transferencia de dinero, el tipo ya sabe lo que tiene que hacer, dame los nombres, tiene los moldes, pum, pum, hay dos que la hacen. Bueno, ¿en qué va a consistir esta semana? Quedan pocas horas, vos dijiste recién 90 y pico, ¿no? Un poco más. Yo me imagino una semana. A ver, reformulo. Pregunté y me dijeron no va a haber grandes sorpresas. Es decir, no es que Milei iba a decir que trae a Fernando Enrique Cardoso de ministro de Economía o que Massa trae a Rudy Giuliani de ministro de Seguridad. No va a haber grandes Sí. situaciones. Por lo menos lo que me dijeron. También abramos un paréntesis. Si van a dar un golpe sorpresa en la elección más importante de los 40 años de democracia, no me lo van a decir a mí antes de hacerlo. Sí, claro. ¿Para vos es la elección más importante de los últimos 40 años de democracia? Sí, indiscutiblemente. Córdoba es una clave importante, ¿no? Córdoba es una clave muy importante, sí. Igual se va a terminar resolviendo en provincia de Buenos Aires, me imagino yo, pero Córdoba, el equilibrio Córdoba, provincia de Buenos Aires, va Sí. a ser eje. Dios mío. La situación es terminal, es ¿Cómo, lamentable. y cómo la ves, la de Córdoba? Porque por ahí los analistas dicen, bueno, no puede sacar o tiene que llegar a los 30 puntos en Córdoba. Mira, si Obvio Ma- que depende de la provincia de Buenos Aires, pero obviamente depende de todo el país, pero Sí. si uno tuviera que poner dos lugares Sí, centrales, son esos dos. Son esos dos. En la provincia de Buenos Aires, Massa tiene que sacar 30 puntos de piso Sí. en Córdoba, que fue lo que sacó Daniel Scioli en el balotaje con Mauricio Macri. Para eso, uno puede pensar en gestualidades. Las hubo. Sí. La cercanía con Natalia de la Sota, el comunicado del PJ de la ciudad donde Martín Yarlora era intendente, han de ser intendente de Córdoba Capital, el propio trabajo que están haciendo varios de los intendentes del Partido Justicialista de Córdoba. Schiaretti con Estela. Chiquita. Muy chiquita. Muy chiquita. Así Dicen que como- el jueves en el cierre de Milei en Córdoba haría algunas declaraciones como para darle un chirlo a Schiaretti a Milei. No lo sé. Ahí, Lo tiró Ibáñez ayer, ¿no? Sí, ayer, Pablo. ahí tenés dos lecturas. Como que podía Otra pasar. vez, dos hipótesis. El macrismo confía todavía en que Schiaretti, antes que termine la campaña, le va a hacer un guiño a Milei. La campaña de Massa piensa exactamente eso que acabas de decir vos, que Lo es que otro. lo contrario. A dar un chirlo. Lo cual habla muy bien Sí. del manejo de los tiempos y de la ambigüedad del De gringo Schiaretti, la Schiaretti, verdad ¿no? que- Por otro lado. Ahora, vos tenés, como te decía, en Córdoba esas gestualidades. Tenés obviamente un Macri y un Milei que van a arrasar indiscutiblemente en Córdoba. Una Córdoba que un muy buen escenario para Massa, un excelente escenario para Massa sería un 65-35. Ese sería un muy buen escenario para Massa. Siempre y cuando la provincia de Buenos Aires la gane por más de 8 puntos, ¿no? Y que no pase otra vez, porque después pasa un cisne negro en el no hay el NEA, ¿no? Si en el no hay el NEA el peronismo saca 80-20, bueno, el partido está liquidado por más que salga 70-30 Sí, en claro, Córdoba también. y sean 5 Sí, puntos en la pero provincia. lo que pasa es que de ahí uno espera un comportamiento más o menos similar al que hubo en las generales. Sí, Por sí. ahí sacando un poco más de diferencia Massa. Sí, seguramente en el no y el NEA Pero no la sacando más diferencia que sea definitiva, ¿no? Ahora,
el no y el NEA siempre es muy importante Sí, para el peronismo. Para las generales y la remontada fue muy importante. Exacto, siempre se miran Córdoba y la provincia de Buenos Aires, pero cuando vos mirás, yo creo que fue en la campaña del 19, creo que aportó más de 600.000 votos de diferencia la Liga, digamos, la Liga del Norte, los Guaraníes del Norte, para el peronismo. Ahora, eso Córdoba, donde Milei además va a cerrar la campaña, donde Macri cerró la campaña del 2015, ¿con quién? ¿Con quién? ¿Con quién viajó Macri en el avión? ¿A Córdoba? ¿Con Massa? No, estoy tirando cualquiera. El cierre de campaña fue en el Orfeo. No sé con quién. Hay alguien importante, no se me va a hacer. No, ya se me fue. Con, me pongo de pie, Enrique Nosiglia, me siento. Que ayer, en la inauguración de una placa de una estudiante de la escuela Lengüitas desaparecida por la última dictadura militar, la hermana del Coti Nosiglia. ¿Tiene una hermana desaparecida el Coti? Claro. De apellido Nosiglia. Exacto. Dijo Enrique Nosiglia, tal vez la persona más icónica desde el regreso de la democracia para el radicalismo, ¿no? Es decir, perdón, viva, porque sí. Raúl Alfonsín, por a supuesto. vos te dicen, decime un radical y vos decís Coti Nosiglia. Yo digo Alfonsín, pero después digo Nosiglia, indiscutiblemente. Sí. Indiscutiblemente. Sí, pero es más de la rosca, ¿no? Bueno, puede ser. Yo creo que la gente común en la calle, creo que... No es alguien muy conocido, es cierto. Tampoco el radicalismo tiene... Pero es un tipo que mueve, que teje. Absolutamente. ¿Y por qué te decía lo de Macri? Porque fue uno de los grandes arquitectos de Juntos por el Cambio. Sí. Y bueno, ayer habló en contra de la dictadura militar. No, ayer, por supuesto, pero además dijo, votemos. Sí. Cito de memoria, tengo el audio si quiero lo mando, pero cito de memoria, votemos racionalmente, votemos a favor de la democracia y no a favor de la locura y la irresponsabilidad como proponen algunos hoy. Bueno, en una clara señal, acompañando a Massa. Si uno tuviera, además, que ver qué están haciendo sus alfiles, están jugando abiertamente para la campaña de Sergio Massa, concretamente Emiliano Jacobiti. Sí. Más Jacobiti que Lustó incluso, ¿no? Yo tengo una pregunta. ¿Con qué herramientas estos alfiles juegan en la política? Porque no es que traccionan ellos votos por representatividad. No, bueno, Lustó sacó una importante porción de votos en la ciudad de Buenos Aires. Pero al mismo tiempo Lustó no está militando para Massa. No. Entonces son otras las cosas que hacen, eso es lo que te quiero decir. Después lo que tenés del radicalismo concretamente es... Si fue la UCR la que más que nadie le fiscalizó la elección a Juntos por el Cambio, y hoy no lo hace con Milei, ni en Capital, ni en provincia, ni en Córdoba. Bueno, ahí se abre también un interrogante de con quién va a jugar la Unión Cívica Radical. Yo veo hoy abiertamente... Por abajo están jugando con Massa. Exactamente, nosotros. eso. Acá en la ciudad te das cuenta. Yo lo que quiero preguntar ellos es ¿qué quiere decir cuando jugás por abajo? Lo que vos ves, los comités radicales de la ciudad de Buenos Aires, juntando a sus afiliados, llevando a votar a Massa. Exactamente. Así. Es más, llamándote a vos pidiéndote boleta. Exactamente. Así es, che, ¿tienen boleta? Nosotros vamos, tomen. Ahora, la pregunta, como siempre, es, igual que con el debate, que es ¿impacta o no impacta? Porque uno podría pensar, ¿cuántos puntos son eso? No sé. Es imposible que no impacte. Después decís, ¿por qué es imposible? Es decir, la decodificación de la sociedad, de lo que ve en televisión, yo aparte lo vi el día después conversando con gente, dije, ok, tengo la brújula, así hace la brújula. Porque yo lo que vi fue algo completamente determinante, indiscutible. Sí. Vi gente que vio otra cosa. Pero ¿sabes qué? Cuando sedimenta, queda, me parece, más puede lo ser. verdadero. Sí me dijeron, al otro día vos veías la tapa de todos los diarios. No, eso ni hablar. De todos los diarios. Y también incluso diarios del exterior, fuera de Argentina, que más había bailado. No, pero no digo eso. Eso fue indiscutible. Sí. Eso fue... ¿Y a qué te referís entonces? Si ese baile se decodificó como un activo de Massa, se lo vio a Massa como un político profesional y eso hoy no es tan positivo. Si se vio, como dijeron algunos periodistas, que Massa le hizo bullying a Milei, si Milei llegó a victimizarse, yo creo, y cuento una infidencia, cuento una infidencia. Después del bloque de economía, y el siguiente, que no me acuerdo cuál fue, van a un corte, Massa va a boxes,
Y ahí, Guado de Pedro, Juan Manuel Olmos y Anthony Gutiérrez Rubí, que evidentemente hablaron ellos antes de decírselo, dijeron: baja. ¿Por qué? Porque si Massa seguía con la dinámica que venía trayendo, podía victimizarlo. Sí. Si eso ocurría, yo te decía, puede haber sido contraproducente para Massa el baile que le dio. En esta situación, creo que paró a tiempo. Total. Como siempre. Parecía muy profesional todo eso también. Como siempre nos vamos a enterar el domingo. Creo que el mayor error de Milei en el debate fue la reivindicación de Margaret Thatcher. Bueno, eso fue muy grosero. Porque Malvinas es algo que es como la factura de luz, digamos, si se me permite una comparación frívola. Sí, Milei cuando entra con un partido de fútbol, así que no te preocupes. No, a lo que me refiero es cuando el tema entra a tu casa, no te pregunta a quién votaste. Malvinas es una situación muy delicada, muy querida y a la vez muy dolorosa para los argentinos que votan a Milei, a Massa, a Bullrich, a Larreta, al radicalismo, al peronismo, a la izquierda, a los que no votan, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la reivindicación de la persona que ordenó y reivindicó el hundimiento del general Belgrano fue muy, muy nociva para Milei. Aparte, vincularla justamente con un jugador como Mbappé hizo que una parte de pibe de 16, 17 años, Mbappé, Thatcher, fueran a googlear rápidamente. No, de hecho, las búsquedas de Google se disparaban cada vez que... No solamente lo que decía Massa, ¿no? Que Massa proponía búsquedas en una articulación inteligente con el trabajo en redes que estaba haciendo Unión por la Patria, sino que además se buscaron otras cosas. Una de las búsquedas más una de las palabras que más se buscaron es qué son las pymes, por ejemplo, cuando hablaban de pymes. Es decir, no era solamente lo que proponía Massa, sino obviamente lo que surgía del propio debate. También, yo hice un comentario muy breve ayer, igual no quiero pelearme con nadie, pero... No lo hagas entonces. No, que a mí me sorprendió mucho que la segunda pregunta fuera de qué signos son. ¿Qué crees que te diga? La segunda pregunta más buscada era de qué signo es Massa, de qué signo es Milei. ¿Y de qué signo son? No, yo no sé, porque a mí no me importa eso. Ok. Eso es lo que yo digo. Okay. Me parece un poquitín preocupante y yo no le falto el respeto a la astrología, pero... Bueno. Bien. ¿Puedo seguir? Sí, por favor. Entonces, con el resultado del debate, con el goteo de apoyos que recibió Massa durante los últimos 15 días, 10 días. Hoy, Pepe Mujica, Lula, Pedro Sánchez. Así es. No sé, ¿se me está yendo alguien más? No, creo yo vi eso. AMLO, me parece y Andrés Manuel López Obrador. No pasamos el audio, pero también estaba. Sí, pero digo, no solamente, sino me refiero a desde el Partido Socialista de Santa Fe, socio de Puyaro en el gobierno. Massa le dio varios guiños a Maximiliano Puyaro en Santa Fe y en el debate, hablando de la necesidad de combatir el narcotráfico, de cómo combatirlo, etcétera, etcétera. Digamos, toda la dinámica de organizaciones de la sociedad civil. Quiero contar algo acá que me olvidé escribirlo hoy, que es muy importante, que es que varias organizaciones de la sociedad civil, entre ellas una que nosotros conocemos bien, que es Fundar, CIPEC, Poder Ciudadano, y Endeavor, que es una organización modelo en cuanto al apoyo que le da a los emprendedores en Argentina, en general del rubro de la tecnología, pero emprendedores en general, firmaron una solicitada e hicieron un comunicado que lo que decía, lo que sostenía el comunicado era más y mejor democracia, no al odio, y que la discusión sea, estoy por supuesto resumiendo el concepto, discutir con el otro y no querer aniquilarlo. No llamaba a votar por Massa, no llamaba a votar por Milei, no hacía hincapié en ninguna de las declaraciones que habían hecho ninguno de los dos candidatos. Era algo muy aséptico, a menos que vos creas que el candidato que votás representa la no democracia, que eso ya formará parte de algunos corazones o de algunas cabezas. Cuando Mauricio Macri vio eso, llamó personalmente a gente del board de CIPEC y del board de Endeavor para recriminarles, y quiero ser elegante como lo voy a decir, con mucha beligerancia, por qué habían firmado esa solicitada. Claro,
se esperaba que otras organizaciones vinculadas de repente a los derechos humanos, a cuestiones sociales, etcétera, estuvieran presentes. La firma de CIPEC, de Poder Ciudadano y de Endeavor fue algo que lo molestó especialmente. De Poder Ciudadano viene Laura Alonso. Claro. Por ejemplo. Llamó Macri a gente, empresarios muy importantes. Cuando te digo muy importantes, me refiero a muy importantes, del board de CIPEC y de Endeavor, para exigirles que bajaran de mínima los logos, concretamente de Endeavor, los logos del comunicado. Que por supuesto es algo que no ocurrió porque el comunicado ya estaba publicado, ya estaba viralizado. Pero quiero decir, hay cuestiones que a mí me impactan. Sí. Y traje algo, si me dejan leerlo, y tiene que ver con esto que les estaba diciendo, que es, en este caso, cómo Macri estaba preocupado especialmente por un comunicado de organizaciones de la sociedad civil. Sí. Pero cómo hay algo que no quiero decir me impresiona, no quiero editorializarlo, pero que me llama la atención, sí, me sorprende, Sí. que es como gente que no es kirchnerista, pero tiene una tradición en el liberalismo, lo que podríamos llamar un liberal a la americana, como es el caso de repente, o como yo lo interpreto a Jorge Fontevecchia, Sí, ¿no? total. Alguien que nunca en la vida votó peronismo, que es la primera vez en toda su vida que va a votar a un candidato peronista, que van a votar a una opción, y me tuve que anotar las cosas hoy porque me las había olvidado, que propuso, y acá no hay interpretación. Lo que voy a leer ahora son textuales de propuestas o de Javier Milei o de Victoria Villarroel, que todas juntas sorprenden un poco más cuando uno conoce gente honesta, ilustrada, buenas personas, con las que uno comparte momentos sociales, comidas, etcétera, que van a votar a la opción de Javier Milei y Victoria Villarroel. Para arrancar por lo último, Victoria Villarroel propuso la derogación del aborto y la derogación del matrimonio igualitario, proponiendo la unión civil, es decir, homosexuales y heterosexuales no tienen los mismos derechos. Dijo ayer que un centro clandestino de detención, que es patrimonio histórico de la humanidad, declarado por la UNESCO, como es la ESMA, pueda ser abierto y disfrutado por todos los argentinos. Uno siempre piensa, y voy a quedar en un lugar común, ¿qué pasaría si un candidato a vicepresidente de la Alemania dijera eso de Auschwitz? Después propuso la venta de armas, la venta de órganos, romper relaciones con China y Brasil porque sus presidentes son comunistas, y propuso una triangulación en el comercio bilateral a través del sector privado, algo, bueno, completamente inaplicable. Negó el cambio climático, propuso privatizar la salud y la educación pública, reivindicó abiertamente en el segundo debate con palabras de Emilio Macera la última dictadura militar, reivindicó a Margaret Thatcher, que ya lo contamos, no solamente hundió el general Belgrano, sino dijo que volvería a hacerlo, icónica en la guerra de Malvinas. Propuso privatizar los clubes de fútbol a través de las sociedades anónimas deportivas. Dijo que de ser presidente vendería YPF y Vaca Muerta, lo dijo con Chiche Hellblum. Una candidata a diputada hace algunos meses dijo que su primer proyecto de ley iba a ser que los padres pudieran renunciar a la paternidad. Y ayer reivindicó a un nazi. No es Lady Godwin, es nazi. Es decir, la DAIA sacó un comunicado en su momento repudiando a Pampillón, que hoy en una entrevista con 7K además reivindicó a Jorge Rafael Videla. Pero, y además a Pampillón, en tanto él estaba pidiendo una rebelión militar. Así es. No solamente porque es nazi el problema de Lemoyne, sino por lo que estaba pidiendo a través de él. Votó en contra de la ley de cardiopatías congénitas, en el caso de Milei, porque dijo que el Estado no tenía que intervenir. Y algo que ya he dicho, pero por abundante no me parece que no se pueda recordar, es gente que habla muchísimo del sector privado sin haber nunca pagado un sueldo, y es gente que habla mucho de la familia sin tener hijos. Todo ese esquema que acabamos de relatar, que todo junto propone una miscelánea compleja, es lo que
el domingo va a votar la gente que ponga la boleta de La Libertad Avanza. Seguramente si alguien escucha esto dirá, está bien, pero si voto a Massa estoy poniendo una boleta, lo que quieras, no hay ningún problema. Nunca estuvo tan claro, y hoy me lo anoté porque estaba tratando de recordar, ¿no?, qué era lo que había pasado durante esta campaña, y dije, me están quedando muchísimas cosas afuera, pero ¿Educación ya pública está sola. y salud pública lo dijiste? Sí. Con lo cual, en una situación normal, esta elección, me olvidé, si quieren lo podemos sumar, en el debate Milei reconoció que en su, abro comillas, reforma de tercera generación, cierro comillas, también quiere arancelar la universidad. Y escuchaba ayer a... me daba gracia lo que decía Tomás Rebord en su programa en Maga, que decía... decía, ¿recuerdan el flyer de que Milei sube con las 26 o 25 fake news que en teoría se habían dicho de él? Sí. Y él dice, ¿por qué? No voy a hacer hincapié sobre lo que hace hincapié. Él dice, pero ¿por qué aclarás algunas cosas ahí? Es sumamente incómodo que lo aclares. O sea, ¿por qué es necesario que vos tenés que aclarar alguna de las cuestiones que aclaraste en esa publicación? Entonces, yo creo que llega mejor Massa. Me parece indiscutible que llega mejor Massa a la recta final. Ahora, esto no significa bajo ningún aspecto, que la elección esté definida. Ayer hablé con la persona tal vez más importante de la campaña de Sergio Massa y me decía, hoy estamos en empate, subiendo nosotros, bajando Milei, pero en empate, clavado 50-50. Estamos bien, pero todavía falta. Es decir, no hay ningún argumento hoy que le permita al oficialismo decir que la situación está resuelta en lo más mínimo. Hasta que llegué, si querés te cuento los nombres de danza del gabinete. Sí, ¿Cómo venimos? eso, gabinete. Bueno, y además un poco el eje de Massa es convocar a un gobierno de unidad nacional, imaginando que el domingo termine por imponerse esa opción. Tampoco es fácil la tarea que tiene por delante, tiene un quilombo, pero está claro que él lo que dice es, la única forma de solucionar los problemas de Argentina va a ser ampliando mucho. A mí hay algo que me contiene de la propuesta de Massa y que no significa bajo ningún aspecto una carta blanca o decir si gana Massa se resuelven automáticamente los problemas de Argentina ni por asomo, que son 3 cosas puntuales. Toda la gente que lo rodea, ¿no? Estoy hablando, bueno, obviamente del propio Massa, hablo de Guillermo Michel, hablo de Lisandro Clery, hablo de su equipo más cercano, conoce el Estado. Y eso no significa ser un político tradicional, significa saber qué tenés que administrar y qué botones tenés que tocar para resolver las cuestiones. Después veremos si lo pueden hacer. Segundo punto, es gente que labura 7/24. No hay frivolidad en el equipo de Massa que yo acabo de mencionar en el equipo más cercano. Y tercero, hay un argumento que para mí se bifurca. Uno, la propuesta de unidad nacional de Massa, yo creo que si la logra, que repito, es un desafío para él, tiene por un lado un activo que es un nivel de acuerdo político sin el cual es imposible hacer las reformas que Argentina necesita para resolver los problemas que tiene. Entonces, si Massa piensa en Monzó, en Pichetto, en Morales, en Jacobiti, en Florencio Randazzo, en Massot, estoy hablando, por supuesto, de gente de la oposición, ¿no? Además habrá otro. La enorme mayoría va a ser del oficialismo, no son naturalmente. Solo esos, ¿no? Claro. Pero es hasta dónde llegaría. Estoy hablando... Entonces, ¿hasta dónde llega? No lo sé. Todos esos. Y tampoco digo que haya habido conversaciones con ellos. Sí. Estoy diciendo, es lo que uno puede intuir por los movimientos que hubo en esta campaña. La externalidad positiva que generaría eso sería algo que en un eventual gobierno de Milei se presentaría como un escenario exactamente inverso, que es una normalización de la discusión pública. Es decir,
Si la propuesta de unidad nacional de Massa no garantiza resultados, porque nada garantiza una propuesta por sí misma, sí lo que garantiza, por lo menos en el primer tiempo, es que hay una suerte de recorrido en función de bajar los decibeles y las agresiones. Una presidencia de Milei y Macri lo que hace automáticamente es dinamizar y espiralizar la violencia, porque cuando esa violencia viene primero del Estado, capilariza a toda la sociedad. Totalmente. Y en ese sentido, además, te podría decir que un eventual gobierno de Massa representa más un cambio que un gobierno de Milei. En el sentido en el que ya estamos en un momento de violencia, no tan espiralizado, pero con una grieta ya que está... Insoportable. Insoportable, está irrespirable el clima hace mucho tiempo. Y creo que el reseteo real es ese, es el de Massa. Bueno, otra cosa, ¿viste? De hecho... y además cambian todas las figuritas. Odio hacer esto, que es la autocita. Sí. Pero en una entrevista que me hizo Mariela Belsky para Amnistía Internacional, que salió ayer, yo lo que decía era, y hago la autocita para hacerme cargo de lo que digo, es que la demanda de la sociedad es una demanda de paz y administración. No es una demanda de aniquilación del otro. Quiero que desaparezca el kirchnerismo, quiero que desaparezca el macrismo. O serán algunas patrullas perdidas, ¿no? Como puede ser el rígido de La Libertad Avanza, como Pampillón, o alguno de los... o el propio Milei, que dijo ponerle la tapa al ataúd del kirchnerismo. Bueno, que el acto de cierre de campaña fue demoliendo edificios. Iván. Por ejemplo. Con lo cual, en ese sentido... Yo sí creo que Massa representa un cambio en las dos cuestiones que lo diferencian con el otro. No es la economía, no es la seguridad, no son las principales demandas de los argentinos, porque no sabemos cómo le van a ir ni a Milei ni a Massa en ese sentido, pero sí sabemos la propuesta de cada uno respecto a la convivencia democrática y la propuesta de relacionarse con un adversario político. Porque además lo vienen demostrando en campaña. Ustedes piensen algo. El Milei de este último mes, y marco como último mes, incluyo el discurso de las elecciones generales, es un Milei que habla de la inmunda casta política, que propone ponerle la tapa al ataúd del kirchnerismo, que tiene a Victoria Villarroel reivindicando la dictadura y diciendo que la ESMA es un lugar para disfrutar, que tiene a Villarroel diciendo vamos a ir en contra del matrimonio igualitario, vamos a ir en contra de la legalización del aborto, vamos a ir... Es decir, es una garantía de confrontación permanente. Pero no por interpretación. Recuérdenlo al revés. Recuerden lo que fue el debate por la despenalización, fue en el 2017. 2018. 2018, del aborto. Era un nivel de densidad, para mí, una densidad, en ese caso, virtuosa, porque generó debate, la Argentina aprendió mucho sobre eso, etcétera, etcétera. Ahora, y además ahí yo creo que también hubo, tal vez, hasta... a partir del debate y de las ideas que fueron expuestas públicamente, un cambio de opinión en un montón de gente. No, eso indiscutible, eso salió en todas las encuestas, ¿no? Todo el tiempo migraban las posiciones, pero al margen de eso, imagínense eso en el matrimonio igualitario, que fue también propositivo. Sí hay proyectos de ley para derogar el aborto, derogar el matrimonio igualitario, intentar romper la lógica que tiene la política de memoria, verdad y justicia en la Argentina. Todas estas cuestiones que me refiero de orden, si el Congreso o el gobierno quisiera, como dijo en su momento, legislar la libre venta de armas. Es decir, serían discusiones muy densas permanentemente y yo tengo muchas ganas de irme de vacaciones. Sí, claro. O sea, por eso además quiero que se termine la confrontación y esta espiralización de la violencia, porque si fuera por mí, el 20 de noviembre digo arrivederci Roma, muchas gracias, y me voy... Vamos solucionando las cosas, ¿no? Me voy a una chacra en el medio de Córdoba, sin teléfono y sin señal, y nos volvemos a ver en febrero. Ahora, con todo esto que vos estás diciendo... Mentira, porque extraño un montón de gente, pero se entendió. Si sacáramos de esta columna la parte en la que decís que hay empate... Sí. Todo tendería a pensar a que en realidad
Massa puede llegar a ganar muy cómodo, porque vos venís enumerando goles de Massa, tensiones en el espacio de Milei, complicaciones en el espacio de Milei, apoyos recibidos por Massa. Es difícil pensar. Y además, esto último que decís, que me parece que es lo más importante, la demanda de la sociedad es una demanda de paz, para hacerla corta. Sí. Es difícil entender por qué está parejo entonces. Bueno, porque la decodificación, primero, porque hay gente que está sufriendo mucho hace muchos años en cuestiones en materia económica, porque hay gente que está sufriendo hace muchos años en materia de inseguridad, y porque este gobierno fue un gobierno particularmente malo en el registro peronista. Perdió mucho tiempo, como ya hemos dicho. Primero, obviamente, tuvo 3 situaciones muy adversas, que fueron la pandemia, la sequía, fundamentalmente para mí la pandemia y la sequía, ¿no? Yo hincapié sobre todo en esas dos, y la herencia de tener restringido el acceso al crédito por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Pero si querés podemos sumarle la guerra, también, que encareció el precio de la energía. Pero además tuvo disfuncionalidades propias, ya hemos hablado de la pimpinelización de lo que fue el Frente de Todos, etcétera, etcétera. Con lo cual, la idea de cambio de continuidad también permea, y permea mucho en muchísima gente castigada por esa situación. Lo que va a pasar el domingo, Ay, Dios, qué... es que, a menos que un candidato le saque a otro 10 puntos de diferencia o más, yo por lo menos, cualquier resultado que haya voy a decir, y sí. Sí, lo venís diciendo. No hay sorpresa en ninguna de las dos situaciones, repito, a menos que haya una diferencia muy holgada a favor de uno de los dos candidatos. Al mismo tiempo, siempre hubo sorpresas hasta ahora. Al mismo tiempo, hubo sorpresa en la PASO, sorpresa en las generales. Por eso digo que, si, para ponerlo en números, si la elección sale de 53-47 para abajo, Sí. no me parecería sorprendente en ninguno de los dos casos. Porque si gana Milei, te diría, y bueno, sumó todos los votos Juntos por el Cambio, ¿no? Y hubo una suma nominal, se le fueron todos los votos a Milei, ganó. Si gana Massa, va a decir, y sí, cómo la sociedad argentina iba a dar un salto al vacío, votando a una persona que demostró ser inhábil para administrar los destinos de la Argentina. En cualquiera de los dos casos te diría, y sí, era esperable. 140 puntos de inflación, era esperable. Y Milei, era esperable. Ahora, vos me decís, ¿gana Massa 55-45? Para mí sería una sorpresa. ¿Gana Milei 55-45? Para mí sería una sorpresa. Para vos lo que sería una sorpresa sería la distancia entre cualquiera de los dos. Exactamente. Creo, repito, que el lunes o el domingo a la noche, recuerden que se van a conocer temprano los resultados. Y son dos candidatos. Temprano. Creo que a las 21 oficiales. A las 21 lo propuso la CNE. A mí lo que me dijo gente de la DINE es que 20-30 ya van a tener tendencia definitiva. Ahora. ¿Y pero si es finito? No, aún que sea finito. Aún que sea finito, sí. Como fue, si te acordás, Scioli reconoce la derrota a las 6 de la tarde, 6 y 1 minuto, y a las 6 y 1 minuto reconoció la derrota. Sí, creo que fue muy pronto. No. 6 y 1 minuto no, pero quiero decir, la reconoció muy tempranamente. Todos nos enojamos por eso. Igual fue para todos, fue sorpresivo, porque aparte después se achicó un poquito más la distancia. Y a las 11 de la noche terminó 51-49. Claro. ¿Pero qué explicaba eso? Bueno, que la elección, evidentemente lo que hizo fue achicarse. A mí lo que me dicen es que 20-30 va a estar casi el 75% escrutado. 20-30. Claro. Pero si es una elección que se define por 300.000 votos. A mí, yo no tengo manera. No sé, igual ¿entendés? te estoy molestando. Ahora, también vamos a tener una tendencia antes con las mesas testigo de cada uno de los espacios. De la Libertad Avanza y de Unión por la Patria. Así que bueno, tempranito. ¿A qué hora decís que está la tendencia? Sí, yo creo que 7:30, 7:30. 8 como tarde, lo que te estoy diciendo. Bueno, la próxima vez que nos veamos en esta columna vamos a tener presidente. Nuevo presidente. Efectivamente. Un nuevo presidente que se hará Te estás pidiendo el cargo- taxi, ¿no es cierto? Ya me lo pedí. Bien, hasta que llegue el taxi, ¿te puedo preguntar algo más? Puedes preguntar lo que quieras. ¿Cómo estás viendo la campaña más, su sentido más puro, de Massa?
la campaña, los brasileros, la micromilitancia, la gente en el subte. Creo que se ¿Qué es activó. lo que se mueve? ¿Qué ves ahí? Que los últimos 15 días, los brasileños son una cosa, es la profesionalización, Sí, digamos, de total. esa campaña. Después está la campaña silvestre con la famosa gente en el subte. Hoy vimos a un médico de 70 y pico de años. Docente. Médico docente. Médico docente. Que había sido jefe de área en la universidad, en el Hospital de Clínica de la Universidad de Buenos Aires, una eminencia, digamos, del punto de vista, diciendo, che, por favor, digamos, dense cuenta de lo que está por pasar. Ya sabemos que las cosas están mal, pero eso se activó, se activaron las universidades, las organizaciones del tercer sector, los clubes de fútbol, Taylor Swift, qué sé yo. Aparecieron. Tuviste de todo. Tuviste la de verdad. todo. ¿Pero por qué? Porque piensen que el candidato es un candidato que decidió, incluso ya muy entrada su carrera política, lastimar a un montón de colectivos. Digamos, desde partidos políticos como el radicalismo, que se ensañó especialmente. Bueno, ya todo el mundo sabe lo Sí. que dijo Milei, lo hemos contado, sí. pero quiero decir, por eso me parece que ¿se acuerdan cuando yo traje acá el videíto de Avengers? Sí, nunca Hay lo olvidaré. 14.733.000 futuros. Sí. ¿En cuánto ganamos en uno? Sí. Este es el único futuro posible en el cual el gobierno podía tener una oportunidad de triunfo, y es por obra y gracia de la habilidad de su candidato, de Sergio Massa. Sí. No digo que el resto no haya ayudado, quiero decir, aún con el resto ayudando, con otro candidato, esto no hubiera ocurrido bajo ningún aspecto. Y también me parece, te agregaría, que Milei la llevó muy al límite. Por supuesto. Muy al límite. Si no la hubiera llevado tan al límite, creo que la elección sería mucho más difícil para nosotros. En una película, Milei sería una creación de Massa. Claro. Y en la realidad, me tengo que ir a Y vaya, creo que pasó por Seguro La Habana. Futuro.